saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Este mes en Segorbe tenemos un montón de presentaciones de libros. Pues vamos a hablar de una que tenemos muy recientemente. La tenemos el jueves, es decir, que si usted está viendo este programa el miércoles por la noche, es el día siguiente. Si usted lo ve el viernes, pues ya ha pasado. Pero siempre se puede quedar con algo y puede recurrir a los libros, que ahora mismo hablaremos de ellos y les contaremos más cosas. Hoy está con nosotros su escritor, Pedro Gómez, que lo conocen porque es segorbino. Aparte, ha publicado varias novelas y también varios poemarios. Pues este jueves en Segorbe presentará una novela y un poemario, 2 en 1. Así que, Pedro, yo quiero que me hables de los dos. No sé por dónde empezar, por la novela, por el poemario. Voy a empezar por la novela, porque la novela trata un tema pues muy gracioso, los motes. Antes estábamos hablando de que Pedro me decía, más de 800 motes aquí en Segorbe, yo pensaba, y más también, te pones a mirar, ¿y quién no tiene motes? ¿Ustedes tienen motes? ¿Es gracioso? ¿No es gracioso? Porque hay gente que muchas veces se refiere a ti por tu mote pensando que te hace daño, o así de una forma despectiva, pero es que hay motes que tiene nuestra familia que son graciosos y son curiosos. ¿Y por qué? Pedro, te voy a hablar del mío. Mira, el mío es Titas. ¿Qué es una tita? Una tita es un pato. Mi padre trabajaba en la Artelina, allí había una especie de piscina y a él le encantaba nadar y siempre estaba dentro del agua. Y sus compañeros le decían, ¡ay, Miguel, pareces una tita, una tita, una tita! Y la tita se lo quedó. Entonces yo muchas veces, como bien hablábamos antes, hay gente que se refiere a mí como, ¡ay, mira la tita! Y parece que lo diga despectivamente. Y yo pienso, pero si es la mar de bonito, es un pato, es un cisne, lo que tú quieras. Pero es bonito, son motes bonitos. Pero también hay motes que no están puestos con tanto cariño y de eso, Pedro, nos hablas en personajes imposibles de carne y hueso. Que yo no sé si comenzar diciendo que cualquier parecido con la realidad, como se suele decir, es pura coincidencia. A ver, Santa, buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a hablar de la novela. Es un libro de relatos, de 16 relatos, que todos tienen un hilo conductor, como lo has dicho, que es a partir del mote. Yo no sé si al final o al principio el mote, siendo el origen del relato, al final te quedas con el mote o te quedas con todo lo que rodea a ese mote. Porque la idea mía cuando entraba en esta historia es hacer del mote algo más allá de, o sea, trasladar la realidad a la creación literaria, y por tanto entra la imaginación y el cambio, el encontrar cosas ficticias que hagan del relato algo novedoso y gracioso y que llame al lector, porque creo que es lo mejor que puede hacerse cuando se escribe para otros. Y al final, cuando uno termine de leer esos relatos, pues siempre, creo yo, por lo menos la intención, que le quede el pálpito de lo que todos esos personajes tienen, no en común, pero sí diferencias que los unen, y al final todos ellos forman parte de una microhistoria, de un sitio, de acá, aunque no se nombre ni la ciudad, ni Segorbe, ni se nombren digamos, algunas veces los motes, los que fueron realmente, y por supuesto los nombres de la pila bautismal que los hicieron posibles, pero al final puede quedar ese pálpito de una microhistoria que creo yo no debe echarse al olvido, no debe desaparecer, porque si son importantes los nombres que salen en los libros con mayúscula, los que han pasado de generación en generación, algunos por sus bondades, otros por sus maldades, estos serán buenos, serán malos, serán regulares, pero son tan cercanos y son tan nuestros que forman parte de nuestra historia. Y creo que perderlos es perder algo de nuestra historia, y no creo que sea baladí o de poca importancia. Creo que es importante. Y de ahí el hacerme esa incursión, que sé que es arriesgada, porque cuando alguien
sobre todo si es de una edad ya un poquito mayor, como yo, por cuando lea algún personaje, le ponga nombre y apellidos los que tocan, o cara y recuerdos reales de él, bueno, pues se dará cuenta de que efectivamente existieron. Y si no existieron, pudieron existir, porque algunos seguramente no los conocerán. Pero entonces, en todo caso, la ficción y la realidad, al final, se produce como una especie de magma que todo lo hace posible. Y creo que eso es la riqueza, por lo menos la que busco, la riqueza de la creación literaria. No hay más. Seguramente cuando has hablado de este tema con más gente, te han recordado más motes, te han recordado más historias, porque tenemos que contar que hay motes que a lo mejor la historia no es tal. Me llaman el cocinero de mote porque mi abuelo era cocinero, el garrotero porque mi tío era garrotero, pero hay otros que sí que tienen una auténtica trama detrás, que solamente el mote, si supiéramos toda la historia, ahí hay una novela. Esos son los que realmente a mí me produjeron en su principio, me atrajeron, ¿no? Esos son los que realmente a mí me pulsaron, ¿no? El pálpito ese de la escritura. Sí, el otro día hablando con un amigo, pues mira, a mi madre decía que le llamaban la piojosa. ¿La piojosa? ¿Le llamaban la piojosa? Sí, fíjate tú, sí, dice, sí, pero claro, le llamaron la piojosa porque resulta que cuando era jovencilla se dedicaba a quitar los piojos de los chiquitos que tenían piojos, y los llevaban a ella para que ella con un líquido y tal y que cual le limpiaba la cabeza y tal y cual, y de no sé cómo le llamaban, pero al final le quedó con una piojosa que se tornó despectivo cuando realmente era un apodo que hacía de su actividad algo realmente interesante y sano y saludable y demás. Y digo, caramba, qué interesante es el tema este de los apodos. Aquí. Es muy interesante, pero no les vamos a contar más cosas. Tienen ustedes que averiguar qué sucede en Personajes Imposibles. Pero ahora hablamos de una novela, La noche entre mis manos. Una novela que antes me decías, no un poemario, que antes me comentabas que era un poco recopilación de varios poemas tuyos a lo largo de tu vida. Que si yo siempre me pregunto, ¿y cómo seleccionas? Porque cuando uno escribe un poema, todos son buenos, todos son malos, según cómo nos da, según la época que tengamos. ¿Cómo selecciono yo estos y cómo los incluyo? Bueno, pues esto es un poemario que tiene 90 y tantos poemas, y es cierto que son estos están todos escritos de unos 4 o 5 años acá. ¿Cómo se seleccionan? Pues realmente yo tengo algo realmente que vale la pena hacer en público, dar en público, que es una serie de compañeros y compañeras de una tertulia que nos hemos dedicado y nos estamos dedicando, y creemos que vale la pena continuar a pesar de este periodo que hemos tenido tan horrible, de que no hemos podido reunirnos y trabajar como estábamos haciéndolo. Una tertulia de poesía que se llama El Almadar, en la que allí presentamos nuestros poemas, los leemos y los valoramos y los criticamos. Y me dan consejos, y me han dado consejos, y me han dicho este sí, este no, esto intenta, para mí, en fin, y todas esas opiniones para mí han sido muy válidas para, al final, pues seleccionar aquellos poemas que a mí me han causado tenía como mejor valorados por mis compañeros y mis compañeras de la tertulia. Luego hay otra historia que también de alguna manera me ha impulsado, ¿no?, a esta selección, y es lo que da un poco el título al poemario, La noche entre mis manos. Son poemas que en todos ellos se puede ver algo, no sé, la noche en plan metafórico, algo de oscuridad, algo de penumbra, algo de distancia, algo de enajenación personal, en fin,
todo eso que cuando yo me pongo a escribir, algunas veces más, otras veces menos, pues es lo que al final me motiva a hacer un poema, sensaciones, actitudes, no sé, elementos afectivos que me hacen de alguna manera agarrar el boli y empezar a darle al verso. Y por eso los poemas narran de esa noche o esa anochecida que a veces viene, a veces se larga, otras veces está ahí para intentar encontrar ese punto de luz que te permita ver en la distancia o encontrarte a ti mismo. En fin, todo eso es lo que forma parte de este poemario. Un poemario un tanto especial, hay que decirlo, porque tiene el poema, tiene la imagen, pero tiene la voz. Porque cuando leemos, aunque no leamos en voz alta, cuando leemos un poema, nosotros vamos recitando y creamos nuestra propia voz. Pero en este caso podemos oír tu voz. Sí, sí. Cuando trabajábamos en la tertulia y presentamos nuestros poemas, muchos de ellos pues los repartimos en hojitas, pero tenemos que leerlos. Y los compañeros y compañeras escuchan los poemas. Eso creo que es un elemento muy interesante en la introducción del recitado, porque como son poemas que no tienen rima, la rima del verso clásico, del poema clásico, le da siempre cierta soltura de movimiento, pero claro, cuando los poemas no tienen rima, la distancia entre las palabras, el ritmo interno del propio verso y todo eso, no sé, hay algo que cuando se escucha o cuando se lee, y cuando se lee por el propio autor, creo que le da un punto de riqueza al poema. Y entonces lo que introduje, que es algo que no lo había visto, realmente yo no lo he visto aún en ningún poemario, y para mí esa ha sido una novedad, es que todos los poemas, los 90 y tantos poemas que hay en el poemario, todos están recogidos en pequeños vídeos que están en YouTube, y por tanto están allí en la nube, pero que a través de QRs, de enlaces y con un lector con el móvil de QRs, sin dejar el libro, teniendo el libro en la mano, porque como antes decíamos, el libro es insustituible, la letra impresa ha de estar ante ti. Bueno, pues puedes de alguna manera escuchar ese poema que estás leyendo, escucharlo de la voz, en este caso del autor, que no es ningún locutor de radio ni ninguna presentadora de televisión como Santa, con su maravillosa voz, pero ahí está. Cuando me lo has contado antes, ¿sabes en quién he pensado? En las personas ciegas, porque sí que tenemos muchos libros en braille, pero también es muy bonito que el propio autor te esté leyendo el poemario. Así que si ustedes quieren regalar este poemario a una persona ciega, creo que estará encantada de la vida. Todo el mundo conoce lo que es un código QR, vamos a enseñarlo para la gente que no lo conozca, que es un código QR. Podemos coger el libro, lo abrimos y... Sí, hoy en día la gente más mayor quizás, ¿no? Pero todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a un restaurante dicen, coja el teléfono y aquí tiene el código QR y ahí tenemos la carta. Entonces ya hoy en día todo funciona con código QR. Sí. ¿Dónde lo enseña? Aquí. Pues al final de cada una de las 4 partes que se compone el poemario, pues hay 6 o 7 códigos QR, y cada uno de ellos contiene un pequeño vídeo, que hay una imagen fija, que es la portada del poemario, el título de los poemas de las páginas que está el QR, que está el vídeo, y simplemente tiene que leer si es lector, evidentemente tú estás hablando de las personas ciegas, pero leerlo y escucharlo tranquilamente.
los 4 o 5 máximo poemas que hay en cada uno de los QRs para no hacer algo tedioso y largo. Tiene que ser algo que tú lees 4 poemas, 3, 4 poemas y pasas al siguiente, o cierras el libro o lo tiras a lo mejor a la basura, si es que no te porque también forma parte de la realidad y de la libertad del lector, es decir, esto no me gusta. Perdón. Pues lo regale, no lo tire a la basura. Los libros no se tiran a la basura. Cierto. Sacrilegio. Yo sé que detrás de una novela, detrás de un poemario, siempre hay otra. ¿Oh? ¿No? Sí. ¿Hay ya alguna idea en mente por ahí? Tengo 2. Una está, digamos, esperando mejores tiempos, pero terminada. Un tema complicado, porque para mí es la novela más difícil, la más compleja que he hecho hasta ahora. Antes no hemos estado comentándola, pero es una novela que le llamo Fibra de vidrio. En fin, un día hablaremos de ella, porque esto es para hablar largo y tendido, pero la que estábamos antes comentando, y que también está circunscrita a una historia y a un momento y a un lugar, como es Segorbe, y en este caso un tiempo que fue mitad del siglo XIX, es una novela que se titulará Boinas y sotanas, porque en el fondo la forma hay un grave enfrentamiento entre 2 elementos que en aquel momento formaban, digamos, eran elementos imprescindibles de lo que estaba pasando. Por una parte el ejército y determinada ideología militar, como era el carlismo y todo lo que venía por detrás, y por otra parte el elemento religioso, porque con todo, y más en Segorbe, con su obispado y con todo lo demás. ¿Y cuál es el meollo de la cuestión? Pues es porque encontré en una investigación, que es lo que comentaba, hice sobre la familia Garcerán, la familia quizá con más renombre y con más trayectoria que yo he conocido aquí en Segorbe, independientemente de la valoración personal de unos y de otros, una familia enorme y ahora tiene una rama importantísima en México, en fin, y tal, pero al principio de su instalación vinieron de Teruel, y cuando se instalaron aquí, gente ya con mucha pela, ¿no? Gente muy adinerada. Entonces ya uno de los hijos de la familia primera que vino aquí en Segorbe, el primero fue Anécta, el segundo José, y este fue Valentín, un tal Valentín, pues en aquel momento pues se puso a estudiar, su padre lo puso a estudiar en el seminario, estudió los estudios eclesiásticos, se ordenó sacerdote, y luego lo hicieron beneficiado de la catedral, y a partir de ahí, pero lo interesante y lo curioso es que, siendo sacerdote y estando metido en todo lo que es el entramado eclesiástico, pues por circunstancias realmente muy peculiares, él tenía unas ideas liberales muy de la Constitución de Cádiz del 12, y él tenía unas ideas republicanas muy metidas en sí mismo. Era un republicano liberal muy convencido, y tanto es así que, con su condición de eclesiástico y con todo lo que tenía, pues formó y fue el líder del primer centro cultural republicano en Segorbe, en lo que es lo que era el cuartel de Miñones, que está en la Plaza de los Mesones, en el Museo de Arqueología, el Museo Arqueológico. Y él fue el primero que formó aquí en Segorbe un grupo republicano. Tanto es así que trascendió toda esa historia, y cuando en la Tercera Guerra Carlista los pocos que vinieron por acá de carlistas, que se acercaron a Segorbe, estaban en Soneja, en Sodi, y se acercaron a Segorbe, vinieron con una idea muy determinada, fueron a por él.
Fueron a por él, fueron a su casa, desvalijaron su casa y junto con otros 6 se marcharon huyendo a Jérica, y en Jérica, a la entrada de Jérica, justo en la cruz que marca la entrada del pueblo, pues allí lo fusilaron, lo mataron. Y a partir de ahí se creó como un mártir del republicanismo, y estando Segorbe con esa tradición republicana que tiene, que ha tenido y que continúa teniendo, pues creo que valía la pena el reencontrarme con todo eso, porque mira por dónde un Garcelán estaba ahí metido. Pues esperamos con ansias también esa novela. Falta el final y me lo tomo con mucha calma. Lo que haga falta. Pero lo que sí queremos saber para finalizar, hemos hablado de que el jueves, la gente que nos esté viendo el miércoles, vuelvo a decir, mañana es la presentación tanto de la novela como del poemario. ¿Exactamente dónde? ¿Hora? Vamos. Es en el ayuntamiento, en el salón de alcaldes. Allí es donde Marisa me dijo, oye, pues valdría la pena porque es un punto y ahora ya después de pandemias y demás, pues puede funcionar, y allí vamos a hacer esa presentación. Va a estar la Marisa, va a estar también Rafael Martín, Martín Artíguez, en fin, Trobos, y estaré yo. Comenzaremos con un pequeño book trailer o un vídeo, un poco de presentación, luego haremos lo que queramos decir y preguntar, y al final es una pequeña sorpresa, porque habiendo un poemario por el medio, le pregunté, Marisa, porque claro, estas cosas hay que tenerlas siempre un poquito, ¿qué te parece si nos dejamos un poco de historias pasadas y hablamos un poco de la actualidad y de lo que nos está en estos momentos reconcomiendo, todo el tema de la guerra, la violencia y tal y cual? Total, que allí podemos hablar algo de eso también, para finalizar el acto. ¿Hora? La hora a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. No hablo más porque quiero que sea un poco eso, a ver, qué es lo que... Es un poema. Es un poema. Pues ustedes tienen que asistir, igual que hemos hablado tanto de la novela como del poemario, pero muy por encima. ¿Por qué? Porque si es que nos metemos a fondo, alguno dice, como que ya me lo he leído. No. Interesante el tema de los motes, interesante también el tema de las novelas, de esa noche que ocurre en las noches. Las noches dan mucho juego, e interesante también lo que va a ocurrir este jueves a las 7 en el Salón de los Alcaldes de Segorbe. Muchas gracias, Pedro, por todo. A ti. Y para finalizar, pues como hemos hablado del código QR, que vean cómo funciona ese código QR, y vamos a ver también esos poemas, más que verlos, vamos a oírlos por la voz de Pedro Gómez. Muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros y nos vemos ya la semana que viene. La noche entre mis manos. Los espejos de la desnuda noche bañan mis ojos, plegados a la rutina distante del reloj, mansos párpados cansados de navegar por claroscuros caducados de mí mismo. Se adueña de mis manos estremecidas, manos acurrucadas sin apenas fuerza para pellizcar tantos jirones de inquietud, tiritantes suspiros regalando a dioses. Aturde mis oídos encofrados, entumecidos por todas esas palabras ahogadas en mares de violencias, entre náufragos silencios, clamando vida, voces perdidas echadas a volar desde altos campanarios. Viene la noche rasgando visillos de miel, sin prisas, envuelta en sombras, ahuyentando miedos, encubriendo quimeras, vagando por mi perfil acomodado en el umbral incierto de una hoguera apagada, y solo encuentra el aliento ingrato de alguien que busca, titubeante, un instante de luz.